Los rayos de sol se filtraban a través de las delicadas cortinas de encaje, posándose sobre mi rostro. El cálido resplandor me hizo abrir los ojos perezosamente. Sentía el cuerpo lánguido y pesado, como si se estuviera derritiendo, pero mi corazón rebosaba de una dulzura embriagadora, como si hubiera caído en un tarro de miel. Ayer fue el día de mi boda con Alejandro Torres. Todo fue perfecto, como un cuento de hadas. Con un vestido de novia hecho a medida, caminé del brazo de mi padre por la alfombra roja hacia el hombre, que al final del pasillo me prometió amarme para siempre. Las bendiciones de los invitados, las risas de los familiares y la mirada profunda e hipnótica de Alejandro al colocar el anillo en mi dedo. Cada momento se repetía en mi mente, dibujando una sonrisa en mis labios. Valentina, ahora eres la esposa de Alejandro Torres. Susurré para mis adentros, hundiendo el rostro en la almohada contigua que aún conservaba su aroma. Una risa tonta se me escapó. Justo en ese momento, mi móvil, que había dejado sobre la mesita de noche, comenzó a sonar. La vibración rompió el silencio y la dulzura de la habitación. Estiré el brazo, cogí el teléfono y miré la pantalla. Era un número desconocido. Seguro que es algo del hotel o del salón de bodas, pensé. Después de un evento tan grande como el de ayer, era natural que quedaran algunos asuntos pendientes. Aclaré la garganta e intenté responder con la voz más clara posible. Dígame. Sí, buenos días. Al otro lado de la línea, escuché la voz de un hombre, algo grave y tensa. Primero, verificó mi identidad. ¿Es usted la señora Valentina Álvarez, la novia que se casó ayer en el Hotel Ritz de Madrid? Sí, soy yo, respondí, un poco extrañada. No era la voz familiar de mi organizadora de bodas. ¿Quién es? Señora Álvarez, buenos días. Soy el señor Morales, subdirector del departamento de banquetes del Hotel Ritz. Aunque se identificó, su tono carecía de la amabilidad y cortesía típicas del personal de un hotel. Al contrario, hablaba en voz baja, creando una atmósfera extrañamente inquietante. Lamento enormemente molestarla en su primer día de casada, pero ha surgido un asunto de suma importancia que creo que debo comunicarle de inmediato. Mi corazón dio un vuelco sin motivo aparente. ¿Un asunto importante? ¿Qué podría ser tan crucial en el hotel como para buscarme a mí y ahora mismo? ¿Un problema con la factura? ¿O nos habríamos dejado algún objeto de valor? Dígame, señor Morales, dije, incorporándome en la cama. El señor Morales pareció tomar una profunda bocanada de aire antes de continuar. Su voz se hizo aún más baja, casi un susurro. Se trata de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la boda de ayer. Por normativa del hotel, las cintas de las áreas de eventos importantes se revisan y se hace una copia de seguridad periódicamente. Esta mañana, mientras nuestro equipo de seguridad revisaba las grabaciones del salón de cristal y sus zonas anexas que ustedes utilizaron, encontraron algo un poco extraño. ¿Extraño en las grabaciones? Mis dedos se apretaron instintivamente alrededor del teléfono. ¿A qué se refiere con extraño? ¿Se ha perdido algo? ¿O hay algún problema de seguridad? Pregunté insistentemente. La ligera molestia por la interrupción se transformó rápidamente en una vaga ansiedad. No se trata de la pérdida de ningún objeto ni de un problema de seguridad, negó de inmediato el señor Morales. Hizo una pausa de unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, su ritmo se aceleró. Señora Álvarez, es complicado explicarlo por teléfono. La situación es un tanto compleja e incluso podría decirse que grave. Le recomendamos encarecidamente que venga al hotel en persona para revisar las grabaciones originales de una zona y un intervalo de tiempo específicos de ayer. Solo viéndolo con sus propios ojos podrá comprenderlo. ¿Ir en persona a ver las cámaras de seguridad? De una hora y un lugar concretos. Contuve la respiración por un momento. ¿Qué podía ser tan grave en el lugar de mi boda como para que tuviera que ir yo misma a verlo? ¿Acaso alguien se había colado y había montado un escándalo? Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, las siguientes palabras del señor Morales se clavaron en mi oído como un punzón de hielo, dejándome paralizada. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Y señora Álvarez, su voz sonaba casi como una advertencia, solemne. Le ruego que venga sola. No le diga nada a nadie y especialmente no a su marido, el señor Alejandro Torres. Hasta que no comprendamos la situación exacta, le pido que no le mencione nada de esta llamada ni de la revisión de las cámaras. Es muy importante. Por favor, recuérdelo. ¿No decírselo a Alejandro? La boda era de los dos. ¿Qué podía haber pasado para que tuviera que ocultárselo e incluso me insistiera tanto en que no se lo contara? Una sensación de absurdo y ansiedad extrema me invadió. Todo tipo de conjeturas caóticas inundaron mi mente como una marea, para luego retirarse dejando solo un rastro helado,
¿Acaso Alejandro había hecho algo durante la boda? Imposible. Ayer estuvo a mi lado todo el tiempo, impecable, perfecto. Señor Morales, ¿de qué se trata? ¿No puede darme ni un pequeño detalle? Esto es demasiado extraño. Mi voz sonaba seca y, sin que yo misma me diera cuenta, un temblor se había colado en ella. Señor Álvarez, comprendo perfectamente lo confundida y ansiosa que debe de sentirse ahora mismo. Pero precisamente porque no puedo juzgar la naturaleza y la gravedad exactas de este asunto, no puedo sacar conclusiones precipitadas por teléfono. Las imágenes de las cámaras debe interpretarlas usted misma. El hotel se limita a proporcionar el registro de los hechos. No tenemos ni el derecho ni la forma de opinar. El tono del señor Morales era profesional, pero había en él un matiz de compasión difícil de percibir. Por favor, venga tan pronto como le sea posible, por su propio bien. La esperaré en el centro de control de seguridad, en la segunda planta del sótano. Cuando llegue, llámeme a este número. Saldré a recibirla. Recuerde, venga sola. La llamada terminó. El tono de línea ocupada sonaba, pero yo permanecí sentada en la cama nupcial, como hechizada, con el teléfono en la mano, inmóvil durante un largo rato. El sol en la habitación seguía siendo cálido y radiante, y el aroma de las flores y el ambiente festivo de la boda de ayer aún parecían flotar en el aire. Pero todo eso, por una extraña llamada telefónica, había quedado cubierto por una densa y oscura nube de sospecha. No se lo digas, Alejandro. Esa frase resonaba en mi cabeza como un conjuro maligno. Giré la cabeza para mirar la almohada vacía a mi lado. Alejandro ya se había levantado. Tenía una videoconferencia internacional urgente con la oficina, así que tenía que atenderla desde el despacho. Al levantarse, me había besado en la frente y me había dicho con ternura: «Cariño, duerme un poco más. Cuando termine la reunión, te prepararé el desayuno». Tan tierno, tan normal. Pero las palabras del subdirector del hotel eran como una espina clavada en la frágil burbuja que acababa de construir, llamada felicidad. ¿Debía ir o no? La razón me decía que podría ser un malentendido o incluso una broma de mal gusto. Pero en lo más profundo de mi ser, una voz débil pero aguda me apremiaba. «Ve y compruébalo, Valentina. Tienes que ir a verlo. Si no vas, podrías arrepentirte toda la vida». Apreté los dientes. Aparté las sábanas y me levanté de la cama. Pisé la suave alfombra, pero no sentí calidez alguna. Me cambié rápidamente a ropa cómoda y me recogí el pelo largo en una coleta improvisada. Cuando me acerqué a la puerta del dormitorio, tratando de no hacer ruido, me detuve un instante. Giré la cabeza y eché un último vistazo a la habitación, decorada con esmero y llena de la alegría de recién casados. Luego, giré el pomo en silencio y salí. La puerta del despacho estaba cerrada, y desde dentro se oía débilmente la voz de Alejandro en una reunión, hablando un inglés fluido. Era una voz seria y apasionada. Contuve la respiración, crucé el salón de puntillas, cogí las llaves del coche de la entrada y salí de casa como una ladrona. Mientras conducía hacia el Hotel Ritz, el corazón no dejaba de latirme deprisa, y las palmas de las manos me sudaban sin parar. No dejaba de repetirme: ¿seguro que es un error del hotel? ¿O están exagerando algo sin importancia? Probablemente solo se grabó una escena ambigua e intrascendente. Alejandro me quiere tanto, se ha esforzado tanto por esta boda, ¿cómo podría él? Pero la frase «no se lo diga a su marido» me perseguía como un fantasma. Al llegar al hotel, no entré por el lujoso vestíbulo principal, sino que, como me había indicado el señor Morales, aparqué en un rincón apartado del aparcamiento subterráneo. Entonces, llamé a su número. Menos de 2 minutos después, un hombre de mediana edad, con uniforme de directivo del hotel y expresión seria, salió de detrás de una discreta puerta de emergencia. Miró rápidamente a su alrededor y se acercó a mi coche a paso ligero. «¿Es usted la señora Álvarez?», preguntó en voz baja. Asentí y salí del coche. «Sígame por aquí, por favor». El señor Morales, sin más preámbulos, me guió a través de esa puerta. Dentro había un pasillo de la zona de servicio del hotel, con luces algo tenues y tan silencioso que solo se oían nuestros pasos. Tomamos un ascensor de uso exclusivo para el personal, que requería una tarjeta, y bajamos directamente a la segunda planta del sótano. El silencio durante todo el trayecto era asfixiante. El señor Morales no parecía tener intención de decir una palabra más hasta llegar a nuestro destino. Ese silencio, como una fuerza invisible, aumentaba la presión y el miedo en mi corazón. Finalmente, nos detuvimos frente a una gruesa puerta metálica con un cartel que decía: «Centro de Control de Seguridad, acceso restringido». El señor Morales pasó su tarjeta e introdujo un código, y la pesada cerradura se abrió con un clac. El interior era una sala muy grande.
con toda una pared cubierta de monitores que mostraban en tiempo real diferentes partes del hotel. Varios empleados con uniforme de seguridad estaban sentados frente a las consolas, pero en ese momento todos dejaron lo que estaban haciendo y me miraron al unísono. Sus miradas eran complejas. Había curiosidad, duda y, lo que más me heló la sangre, compasión. Sí, compasión. Estaba segura de que no me equivocaba. López, pon la copia de seguridad de las grabaciones de ayer del salón de cristal, del tocador privado de la novia en la segunda planta y de la escalera de emergencia cercana, entre las 2 y las 4 de la tarde. Céntrate en los tramos que marqué esta mañana. El señor Morales dio instrucciones a un joven empleado de seguridad y luego se giró hacia mí. Señaló un pequeño despacho separado por un biombo en un rincón de la sala. Señora Álvarez, entremos ahí para verlo. Con paso algo vacilante, lo seguí hasta el interior de ese pequeño cubículo. Dentro solo había un escritorio, 2 sillas y un monitor de ordenador que parecía de muy alta gama. El joven llamado López entró enseguida con un disco duro externo. Lo conectó al ordenador, tecleó unas cuantas cosas y salió en silencio, cerrando la puerta del cubículo tras de sí. En la habitación solo quedábamos el señor Morales y yo, y el monitor que emitía una débil luz azul frente a nosotros. Señora Álvarez, en el reducido espacio, la voz del señor Morales sonaba especialmente clara y pesada. Debe prepararse mentalmente. Lo que va a ver a continuación podría resultarle muy desagradable. ¿Está segura de que quiere verlo ahora? Miré fijamente la pantalla aún apagada, clavándome las uñas en las palmas de las manos. Con todas mis fuerzas asentí. El señor Morales suspiró y movió el ratón para hacer clic en un archivo de video. La pantalla se encendió. La imagen era en color y de alta definición, grabada desde un ángulo cenital. Lo que apareció en la pantalla era el espacio exterior del tocador de la novia en la segunda planta, el mismo que yo había utilizado ayer. El interior, al ser un vestidor, no tenía cámaras. La marca de tiempo indicaba las 14:17. Era justo después de que terminara la ceremonia, mientras yo saludaba a los invitados en el salón del banquete. Se suponía que no debía haber nadie en el tocador. Solo mi ropa de calle y algunas de mis cosas estaban sobre el sofá. Entonces, la puerta del tocador se abrió y 2 personas entraron, una detrás de la otra. Luego cerraron la puerta con pestillo desde dentro. En el instante en que reconocí los rostros de esas 2 personas, sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Todas mis fuerzas me abandonaron de golpe. Un zumbido llenó mis oídos y todo se volvió oscuro ante mis ojos. Alejandro. Y mi dama de honor, mi mejor amiga desde la infancia, Clara Mendoza. Ayer Clara me había dicho, entre lágrimas, lo feliz que estaba, de que yo hubiera encontrado la felicidad, que Alejandro era un buen hombre y que debía cuidarlo. Me había ayudado a arreglarme la cola del vestido, me había dado pañuelos y no había parado de moverse de un lado para otro. Pero ahora, en la pantalla de la cámara de seguridad, en cuanto se oyó el clac de la puerta al cerrarse, Clara, que iba delante, se giró bruscamente y se lanzó a los brazos de Alejandro, que la seguía. Y Alejandro, sin la más mínima sorpresa o rechazo, la rodeó con sus brazos por la cintura con total naturalidad. Incluso inclinó la cabeza y, con avidez, cubrió sus labios con los suyos. No fue un beso protocolario, fue un beso profundo, cargado de deseo, tan apasionado que resultaba deforme. Se enredaron el uno en el otro, abrazándose con una fuerza que parecía que iban a romperse. La mano de Clara incluso se coló por debajo de la camisa de Alejandro, que aún vestía su traje de novio. Me tapé la boca para no gritar. Una oleada de náusea subió desde mi estómago hasta mi garganta. Abrí los ojos de par en par y las lágrimas brotaron sin previo aviso, nublando mi vista. Pero la repugnante escena seguía grabada a fuego en mi retina. ¿Cuánto tiempo pasó? Quizás unas decenas de segundos, o quizás un siglo. Se separaron, jadeando, pero sus cuerpos seguían pegados. Y entonces escuché su conversación. Era la voz que conocía de Clara, pero con un tono coqueto y quejumbroso que nunca antes le había oído. Alejandro, de verdad, no puedo más. Veros intercambiar los anillos. Ver a Valentina tan feliz en tus brazos. Me moría de celos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir viéndonos escondidas? Alejandro le acarició el pelo. Su voz era de una ternura que yo nunca había escuchado, pero se deslizó en mi oído como el veneno de una serpiente. Cariño, un poco más de paciencia. Acabamos de casarnos. Si saco el tema del divorcio ahora, sería demasiado sospechoso. Dame un poco de tiempo. ¡Tiempo, tiempo! Siempre dices que necesitas tiempo, insistió Clara. No lo olvides. El fideicomiso que le dejó su padre, las acciones de la empresa y ese viejo apartamento a nombre de su madre, que pronto van a recalificar. Es una fortuna. Ahora que sois un matrimonio legal, la mitad de esa propiedad será tuya.
Espero que no te estés encariñando de verdad con ella después de tanto fingir. Alejandro soltó una risa fría. El desprecio en esa risa me hizo sentir como si hubiera caído en una cueva de hielo. ¿Encariñarme de verdad? ¿De qué hablas? Valentina, esa mujer estúpida, ¿qué tiene aparte de ser la hija de una familia acomodada? Es ingenua, fácil de engañar y aburrida. He estado aguantando sus tonterías por todo esto. Una vez que consiga lo que quiero, quitármela de encima con cualquier excusa será pan comido. Entonces, el dinero será nuestro y tú no tendrás que seguir con esta maldita farsa de dama de honor y sentirte mal. Clara, que pareció animarse al instante, volvió a besarlo. Entonces me quedo tranquila. Por cierto, su primo, Mateo García, el que trabaja en el banco, parece que sospecha un poco de nosotros. El otro día, le preguntó a Valentina de pasada si ese proyecto en el que has invertido es de fiar. Deberías tener cuidado. No te preocupes. El contrato del proyecto está perfectamente redactado. El dinero, después de unas cuantas transferencias, estará limpio. Su primo es solo un novato ingenuo. No será un problema. El tono de Alejandro era de total confianza, lleno de cálculo. Lo más importante ahora es mantener a Valentina tranquila, que no sospeche en unos meses cuando sea el momento adecuado. Lo que dijeron después ya no lo oí. Un zumbido ensordecedor se tragó todos los sonidos. Me desplomé en la silla como una marioneta, con el cuerpo helado y un temblor incontrolable. Las lágrimas caían sin cesar, pero no podía emitir ningún sonido. La boda perfecta que ayer me había hecho llorar de emoción era, de principio a fin, una farsa meticulosamente planeada. El hombre al que más amaba y la amiga en la que más confiaba llevaban mucho tiempo jugando a mis espaldas. No solo habían traicionado mis sentimientos, sino que codiciaban descaradamente mi fortuna. La mujer estúpida, ingenua y fácil de engañar de la que hablaban era yo. Toda la felicidad y seguridad que había sentido hasta ese momento se hizo añicos, convirtiéndose en la broma más ridícula y miserable. El señor Morales me ofreció en silencio un paquete de pañuelos. En su rostro había una expresión de no poder soportar la vista. Esperó a que me calmara un poco, aunque sabía que era imposible, y dijo en voz baja: «Señora Álvarez, hay otra grabación de la escalera de emergencia. Es sobre las 3 de la tarde. Los dos se vuelven a encontrar y hablan de forma más concreta sobre sus planes para transferir los bienes. ¿Quiere verla?» Levanté la cabeza. A través de la visión borrosa por las lágrimas, vi en la pantalla esa maldita pareja, todavía apoyada el uno en el otro. Un dolor agudo, como si me clavaran un punzón en el corazón. No dejaba de punzarme. Me dolía tanto que hasta me costaba respirar. Pero en medio de ese dolor y frío interminables, una llama muy débil pero extrañamente caliente comenzó a arder en lo más profundo de mi corazón. Era ira y era odio. Me sequé las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. Cuando volví a levantar la cabeza, mis ojos seguían inyectados en sangre y llenos de dolor, pero ya no había la desesperación de un mundo que se derrumba. Le dije al señor Morales, con una voz ronca pero sorprendentemente clara: «Sí, póngala. Póngalo todo». Y luego, señor Morales, añadí, sorbiendo por la nariz y tratando de que no me temblara la voz, le ruego que guarde en secreto los archivos originales de estas cámaras de seguridad para mí. ¿Y podría conseguir una copia? El señor Morales me miró, algo sorprendido por mi rápida transformación, pero asintió de inmediato. «No se preocupe. Tenemos una normativa estricta. Las grabaciones originales no se filtrarán bajo ningún concepto sin autorización. En cuanto a la copia, por normativa y por su propia seguridad, no puedo entregarle directamente un disco duro externo». Pero hizo una pausa. «Si lo necesita, podemos cooperar proporcionando las pruebas pertinentes dentro de los cauces legales. Señora Álvarez, recuerde que no está sola. Hay cosas que deben afrontarse con calma y de la manera correcta». Sus palabras fueron como un sedante y al mismo tiempo como un jarro de agua fría. Enfriaron un poco mi cabeza, que ardía con el deseo de correr a casa y destrozar las caras de esos dos. «Es cierto, no debo actuar precipitadamente. Alejandro y Clara seguro que lo han planeado durante mucho tiempo y lo tienen todo calculado. Si ahora mismo voy corriendo, lloro y monto una escena, además de empeorar las cosas, ¿qué conseguiré, aparte de darles una excusa para acusarme de ser irracional e inestable? Tengo que mantener la calma, tengo que ver y recordar todo esto con claridad. Tengo que saber qué tan sucias han sido sus acciones y cuántos cálculos han hecho. Y luego haré que vomiten todo lo que se han tragado, con capital e intereses. Haré que esa pareja de basura pague un precio tan terrible y doloroso que no podrán imaginarlo en toda su vida». Miré fijamente la pantalla de la cámara de seguridad
que había comenzado a reproducir de nuevo. La sonrisa triunfante de Clara y la ternura hipócrita de Alejandro ya no eran para mí cuchillos que me apuñalaban el corazón. Eran el tráiler de su futuro, de su miserable final. Al día siguiente de mi boda, mi mundo se derrumbó. Cuando salí de esa asfixiante y pequeña habitación en el centro de control de seguridad del hotel y volví a estar bajo las tenues luces del aparcamiento subterráneo, el mundo exterior parecía completamente diferente. Aunque todavía era de día y algunos rayos de sol formaban columnas de luz a través de los conductos de ventilación del aparcamiento, sentía un frío que me calaba hasta los huesos. El señor Morales me acompañó hasta mi coche y tras dudar un momento, como si quisiera decir algo más, finalmente dijo en voz baja: «Señor Álvarez, la vida es larga. Cuídese mucho». Asentí. No tenía fuerzas ni para darle las gracias. Abrí la puerta del coche mecánicamente y arranqué el motor. El aire caliente del climatizador me dio en la cara, pero yo no dejaba de temblar. Las escenas de la grabación, esas conversaciones, se repetían en mi cabeza como la más cruel de las maldiciones. Cada detalle era terriblemente vívido. La mano de Alejandro rodeando la cintura de Clara, la forma en que Clara se ponía de puntillas para responder a su beso, sus rostros codiciosos y despectivos al calcular mi fortuna, y la sonrisa burlona de Alejandro al llamarme ingenua, fácil de engañar y aburrida. El pecho ya no me dolía. Estaba entumecido, vacío, y un viento helado soplaba en su interior, pero no podía derrumbarme. Al menos, no ahora. Conduje hasta un lugar tranquilo junto al río Manzanares y aparqué el coche durante un largo rato. Me apoyé en el volante y lloré en silencio, hasta desahogarme. Después, me lavé la cara con el agua fría del río. Al ver mi reflejo en la ventanilla del coche, con los ojos hinchados y el rostro descompuesto, me dije en voz baja, palabra por palabra: «Valentina, las lágrimas no solucionan nada. Te han engañado, han conspirado contra ti. Tienes que hacer que paguen por ello». Tras respirar hondo varias veces, saqué el neceser y cubrí meticulosamente las huellas del llanto con base y corrector. Me puse un poco de pintalabios para dar algo de vida a mi rostro pálido. Solo entonces volví a arrancar el coche y me dirigí a ese lugar llamado hogar. Al abrir la puerta de casa, me llegó un olor a comida. Alejandro, con un delantal puesto, salía de la cocina con un guiso de lentejas que tenía una pinta deliciosa. Al verme, una sonrisa tierna se dibujó al instante en su rostro. «Cariño, ya has vuelto. ¿Dónde has estado?» «En cuanto he terminado la reunión, he ido a comprar y he preparado algunas de tus cosas favoritas. Ayer en el banquete, con el jaleo, apenas comiste». Su sonrisa era tan natural, su mirada tan preocupada y su tono tan cariñoso. Si no hubiera visto su otra cara en las grabaciones hacía un momento, me habría emocionado y me habría lanzado a sus brazos. Pero ahora, esa sonrisa me resultaba repulsivamente hipócrita, y esa preocupación, un veneno recubierto de azúcar. Me pellizqué la palma de la mano con fuerza. El dolor me ayudó a mantener la compostura a la fuerza. Con una sonrisa lo más natural y ligeramente cansada posible, y con mi tono de voz habitual, me cambié de zapatos y dije: «No he ido a ningún sitio. Solo he dado una vuelta por el Corte Inglés y he comprado un par de cosas», dije, agitando una bolsa de una tienda de conveniencia que había comprado a toda prisa por el camino. «Me duele un poco la espalda. Supongo que de estar tanto tiempo de pie ayer con los tacones». «Lávate las manos y ven a comer», dijo Alejandro, acercándose para coger mi bolso de forma natural e intentar rodearme los hombros. Casi por instinto me aparté. Fingí dejar la bolsa de la compra, pero el breve contacto hizo que mi corazón se acelerara y que sintiera náuseas. «¿Qué te pasa, cariño?» La mano de Alejandro se quedó en el aire y me miró con extrañeza. «Nada», me incorporé y forcé una sonrisa. «Es que he sudado un poco y me siento pegajosa. Voy a lavarme las manos primero». Me dirigí rápidamente al baño y cerré la puerta. Apoyada en la fría puerta, respiré hondo. En el espejo, mi rostro estaba pálido, y en mis ojos había una cautela y un odio que no podía ocultar. «No, Valentina, así no. Así se dará cuenta enseguida». Abrí el grifo y me lavé la cara repetidamente con agua fría. Practiqué una expresión normal frente al espejo varias veces. Cuando sentí que mis músculos ya no estaban tan tensos, salí. En la mesa, Alejandro seguía sirviéndome comida con amabilidad, hablándome de cosas del trabajo y haciendo planes sobre dónde iríamos de luna de miel. Incluso llegó a decir: «Por cierto, Clara me ha mandado un mensaje esta tarde. Preguntaba si estabas bien. Dice que ayer, con el lío, no pudo hablar contigo tranquilamente. Tu amiga es la mejor». «¿Clara? ¿Se atreve él a sacar el tema de Clara?
Apreté los palillos con fuerza. Las yemas de mis dedos se pusieron blancas. Agaché la cabeza rápidamente y me llevé un bocado de arroz a la boca. Sí, murmuré. Si levantaba la cabeza, la ira que brotaba de mis ojos quemaría toda mi fachada. Cariño, debes de estar muy cansada. No tienes buena cara, dijo Alejandro, extendiendo la mano para tocarme la frente. Supongo, giré la cabeza para evitarlo. No tengo mucho apetito. Voy a tumbarme un rato. Claro, ve a descansar. Yo fregaré los platos. El tono de Alejandro seguía siendo comprensivo y tierno. Casi huyendo, volví al dormitorio y cerré la puerta. Apoyada en la puerta, me dejé caer al suelo. Sentía que todas mis fuerzas me habían abandonado. Comer en la misma mesa que el hombre que había destrozado mi vida, escuchar su falsa preocupación y tener que fingir que no pasaba nada, era más doloroso que cualquier tortura. Pero sabía que esto era solo el principio. Tenía que aguantar. Los días siguientes viví de la forma que más detestaba, como una actriz con una máscara perfecta. Frente a Alejandro, interpreté diligentemente el papel de la mujer ingenua y fácil de engañar, embriagada por la felicidad del matrimonio. Le sonreía, respondía a sus caricias, aunque cada contacto me daba ganas de vomitar. Hablaba con él sobre la decoración de la nueva casa, y a veces hasta le hacía algún que otro mimo. Pero al mismo tiempo, con la excusa de organizar las cosas después de la boda y tramitar unos papeles que me había dejado mi padre, empecé a pasar cada vez más tiempo fuera de casa sola. Necesitaba tiempo y espacio para investigar. Lo primero que hice fue contactar con mi primo, Mateo García. Él era el primo que trabajaba en el banco y que, según Alejandro y Clara en la grabación, sospechaba un poco de ellos. Era 5 años mayor que yo y desde pequeños me había protegido como un hermano mayor. Era una persona íntegra, incluso un poco recto de más. Antes de morir, mi padre le había pedido expresamente que me cuidara. No le conté mucho por teléfono, solo quedé con él en una cafetería tranquila a la que no solíamos ir. En cuanto me vio, Mateo me felicitó por la boda, pero enseguida frunció el ceño. Valentina, ¿por qué has adelgazado tanto? Y no tienes buena cara. ¿Es que ese Alejandro no te cuida bien? Su preocupación familiar me hizo un nudo en la garganta, y estuve a punto de romper a llorar. Miré a mi alrededor y, en voz baja, fui directa al grano. Primo, necesito que me ayudes. Alejandro y Clara, creo que hay algo raro con ellos. La expresión de Mateo se endureció al instante. ¿Algo raro? ¿Qué has descubierto? Efectivamente, él ya sospechaba algo. Omitiendo los detalles más escabrosos, le conté a grandes rasgos que los había visto conspirando en las cámaras de seguridad y que había oído su conversación sobre cómo planeaban quedarse con mi fortuna. Cuando terminé de hablar, Mateo golpeó la mesa de la cafetería con el puño. Los clientes de la mesa de al lado se giraron, y él bajó la voz rápidamente, pero no pudo ocultar la ira en sus ojos. ¿Menudos animales? Ya sabía yo que ese tipo tan pulcro no me daba buena espina, y Clara, haciéndose pasar por tu hermana mientras te clavaba un puñal por la espalda, Valentina, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que busque a alguien ahora mismo? Primo, lo detuve rápidamente. No podemos actuar precipitadamente. Lo han estado planeando durante mucho tiempo. Seguro que tienen un plan B. Lo que necesitamos ahora son pruebas. Pruebas irrefutables. Pruebas de cómo están desviando el dinero, de qué se traen entre manos con ese proyecto de inversión. Si nos precipitamos ahora, no conseguiremos nada. Mateo respiró hondo, tratando de calmarse. Luego asintió. Tienes razón, me he dejado llevar. No te preocupes. En el banco tengo algunos contactos. Aunque no puedo acceder directamente a las cuentas de los clientes por violar la normativa, si Alejandro mueve grandes sumas de dinero o hay transacciones sospechosas, puedo enterarme indirectamente de los movimientos. Y sobre ese proyecto, Aquamaristec, en el que te dijo que invirtieras. Ya me parecía raro desde el principio. El plan de negocio es demasiado perfecto, y realmente perfecto. Tengo un amigo que trabaja en el departamento de auditoría. Le pediré que investigue discretamente los antecedentes y la legitimidad de ese proyecto. Sentí un calor en el corazón. En los momentos cruciales, la verdadera familia es en quien puedes apoyarte. Gracias, primo. Pero tú también tienes que tener mucho cuidado. No pueden descubrir que estás investigando. No te preocupes, tu primo no es tan tonto. Mateo me miró con compasión. Valentina, lo estás pasando mal. Y aún así, mantienes la calma. ¿Necesitas dinero o un abogado? Conozco un par de abogados muy buenos en disputas económicas y divorcios, gente de absoluta confianza. Un abogado todavía no. Hasta que no reunamos más pruebas, dije, pensándolo un momento, primo, ¿podrías buscar un detective privado de confianza? Nada más, solo que vigile los movimientos de Alejandro y Clara, especialmente cuando se vean escondidas, a ver si puede sacar alguna foto.
Sé que suena a culebrón, pero a veces el método más directo es el más eficaz. Mateo pareció sorprendido. No se esperaba que yo hiciera una sugerencia así, pero enseguida asintió. De acuerdo, déjamelo a mí. Buscaré a alguien discreto y competente. Después de despedirme de Mateo, me sentí un poco más tranquila. Al menos ya no luchaba sola, pero sabía que el campo de batalla principal seguía siendo esta casa que compartía con Alejandro. Tenía que acceder a la información clave de Alejandro de forma más directa. El despacho de Alejandro solía estar cerrado con llave. Decía que tenía documentos importantes de la empresa y que no quería que yo entrara y lo desordenara. Antes, por respeto a su espacio personal, ni se me había ocurrido entrar. Pero ahora, esa puerta cerrada ocultaba sin duda innumerables secretos. Él siempre llevaba la llave consigo, pero yo sabía que tenía la costumbre de esconder una copia de emergencia dentro de un grueso libro en inglés de la estantería del salón. Seguramente lo había descubierto por casualidad un día, ayudándole a buscar otro libro. En ese momento, solo pensé que era un escondite curioso, pero ahora se había convertido en mi oportunidad. Un día, mientras él se duchaba, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, saqué la llave de emergencia, abrí rápidamente la puerta del despacho y la volví a cerrar con cuidado desde dentro. El despacho estaba impecable. Su ordenador tenía contraseña. Probé con nuestra fecha de aniversario, su cumpleaños, incluso el de Clara, pero no acerté. No podía intentarlo más tiempo. Dirigí mi atención a su archivador. El archivador no estaba cerrado con llave. Lo registré rápidamente. La mayoría eran informes financieros de la empresa, copias de contratos de proyectos y cosas por el estilo, todo parecía normal. Hasta que, en el fondo del cajón más bajo, toqué una carpeta rígida. Al sacarla y abrirla, la sangre se me volvió a helar. Dentro había varios documentos. Uno era el borrador de un poder notarial a mi nombre. El contenido autorizaba a Alejandro a gestionar de forma plenipotenciaria todos mis bienes, incluyendo la retirada de los beneficios del fideicomiso que me dejó mi padre, la gestión de mi cartera de acciones e incluso la venta de propiedades inmobiliarias. La fecha estaba en blanco, claramente. Estaba esperando la oportunidad para engañarme y que lo firmara. Otro era una copia de un anexo al contrato del proyecto Aqua Maristec. Las cláusulas eran extremadamente complejas, pero entendí lo esencial. Yo, como inversora, aportaría los fondos del fideicomiso de mi padre, y la mayor parte de la inversión se destinaría a la compra de tecnología en el extranjero y a la apertura de canales de venta. Y los destinatarios eran varias empresas fantasma registradas en el extranjero de las que nunca había oído hablar. Esto era equivalente a tirar el dinero al agua, no, a sus bolsillos. También había varias tarjetas de visita de Clara, pero el cargo que figuraba en ellas no era el de administrativa en la pequeña empresa de comercio en la que yo sabía que trabajaba. Era directora de inversiones de TM Capital. TM. Alejandro Torres, Clara Mendoza. ¡Qué asco! Con mi móvil fotografié cada uno de estos documentos importantes con claridad. Me temblaban tanto las manos que varias veces las fotos salieron desenfocadas. También encontré un teléfono móvil viejo. Al cargarlo y encenderlo, como era de esperar, estaba lleno de conversaciones explícitas y capturas de pantalla de él y Clara. Seguramente querían guardar un recuerdo de sus dulces momentos. Y también había registros de pagos de hoteles con fechas muy anteriores a nuestra boda. Cuando terminé de fotografiar la última página y devolví todo cuidadosamente a su sitio, el sonido del agua en el baño cesó. Me sobresalté y entré en pánico. Comprobé rápidamente que no había dejado ningún rastro, salí sigilosamente del despacho, cerré con llave y devolví la llave a su sitio. Justo cuando me senté en el sofá y cogí una revista, Alejandro salió secándose el pelo. «Cariño, ¿leyendo una revista?», preguntó despreocupadamente. «Sí, solo echando un vistazo», respondí sin levantar la cabeza. Temía que viera la tormenta en mis ojos. Unos días después, Mateo también tuvo avances. Me contó que a través de sus canales indirectos había confirmado que de la cuenta de la empresa de Alejandro se habían transferido recientemente varias sumas considerables a cuentas personales en concepto de servicios de consultoría. La titular de una de esas cuentas era, tras verificarlo, la madre de Clara. Y sobre el proyecto Aqua Maristec, su amigo había descubierto que, aunque efectivamente existía un proyecto con ese nombre registrado en el gobierno, era de una escala muy pequeña y la patente de la tecnología principal ya había sido vendida a una gran empresa. Los supuestos proyectos que se promocionaban activamente en el mercado eran, en su mayoría, estafas que utilizaban ese nombre para atraer inversiones. Al mismo tiempo, el detective privado también me envió algunas fotos y un informe de seguimiento. En las fotos, Alejandro y Clara se encontraban en secreto en varios lugares. A veces, en el rincón de una cafetería apartada,
otras debajo del edificio de apartamentos de Clara. Se les veía muy cariñosos, cogiéndose de la mano, abrazándose e incluso una vez besándose en un coche con las ventanillas subidas. Según el informe, se veían con mucha frecuencia, casi cada día o cada 2 días, y solía ser cuando yo estaba de compras o Alejandro estaba haciendo horas extra. Cada foto, cada línea del informe, era como si un cuchillo sin filo volviera a herir mi corazón, ya lleno de cicatrices. Pero, extrañamente, después del dolor agudo inicial, solo quedaba un entumecimiento frío y un odio cada vez más ardiente. Las pruebas se acumulaban, y el rompecabezas se iba completando. Sabía que Alejandro y Clara también estaban acelerando sus planes. Clara empezó a llamarme más a menudo con el pretexto de preocuparse por mí. Me sondeaba sutilmente, preguntándome qué hacía últimamente, si había revisado mis cuentas, si tenía alguna duda sobre el proyecto de inversión de Alejandro. Incluso me aconsejó amablemente que los hombres suelen cambiar después del matrimonio, que debía tener bien atado mi patrimonio y que era bueno hacer inversiones estables y adecuadas. Por ejemplo, casualmente, ella conocía algunos canales de inversión muy buenos. Sin duda otra trampa. Alejandro se volvió aún más tierno y atento. Al mismo tiempo empezó a mencionarme de pasada que había visto un proyecto inmobiliario en el extranjero muy bueno tanto para invertir como para ir de vacaciones más adelante, pero para empezar se necesitaba una suma considerable, y me insinuó que podría considerar usar el fideicomiso. También me trajo la versión oficial de ese poder notarial, engatusándome. Cariño, últimamente estoy hasta arriba con ese gran proyecto de nuevas energías. Para los pequeños trámites de firmas y pagos, no quiero que te molestes. Si me firmas un poder, yo me encargo de todo. Tú solo tienes que hacer de señora de la casa y disfrutar. Al ver su rostro tierno, al escuchar sus palabras consideradas, sentí que se me revolvía el estómago, pero tuve que esbozar una sonrisa inocente y confiada. Gracias, cariño, siempre pensando en mí, pero estos papeles parecen un poco complicados. Últimamente estoy un poco mareada. ¿Puedo mirarlos con calma y firmarlos después? Al fin y al cabo, nuestro dinero es nuestro. En el fondo de los ojos de Alejandro pasó un fugaz destello de impaciencia, pero la sonrisa en su rostro no cambió. Claro, claro. Míralos con calma. No hay prisa. ¿No te encuentras bien? ¿Quieres que vayamos al médico? No, solo debe ser que no he dormido bien. Me excusé. Sabía que mi actitud dilatoria pronto despertaría sus sospechas y su cautela. Llevaban mucho tiempo planeando en la oscuridad y no permitirían que yo, su presa, estuviera fuera de su control por mucho tiempo. Efectivamente, una tarde, al volver de compras, encontré sutiles signos de que habían registrado mi dormitorio, mi joyero, el cajón donde guardaba los documentos importantes y las tarjetas bancarias. No faltaba nada, pero la posición de las cosas había cambiado ligeramente. ¿Qué buscaban? ¿La copia del testamento de mi padre? ¿O los documentos específicos del fideicomiso? Lo que más me alarmó fue que, al día siguiente, en el fondo del cubo de la basura de la cocina, encontré una caja de medicamentos vacía, rota y arrugada. Con cuidado, uní los trozos. Era un medicamento recetado para tratar trastornos psiquiátricos. En los efectos secundarios se indicaba claramente: puede provocar inestabilidad emocional, somnolencia, pérdida de memoria. La sangre se me heló al instante. No solo querían mi dinero, querían convertirme en una loca a los ojos de todos. Una loca que, afectada por los acontecimientos, había perdido el juicio y no podía gestionar su propio patrimonio, necesitando el cuidado de su marido. En ese momento, Alejandro podría, lógicamente, hacerse cargo de todo lo mío y yo probablemente acabaría muriendo lentamente en algún centro de reposo o tendría un accidente. ¡Qué maldad! ¡Qué cálculo tan meticuloso! El miedo, como una enredadera fría, se enroscó en mi corazón, pero a continuación brotó una ira y una determinación aún más feroces, que casi me desgarraban el pecho. No podía esperar más. Tenía que atacar primero. Antes de que me dieran la medicina o me provocaran algún accidente, tenía que arrancarles la máscara. Mientras cavilaba sobre mi siguiente paso, recibí una llamada inesperada. Era el señor Morales, el subdirector de seguridad del hotel. Su voz seguía siendo grave y cautelosa. Señor Álvarez, lamento volver a molestarla. Es sobre el asunto de las cámaras de seguridad. Creo que hay algo que debo informarle, ¿sí? Una de las señoras de la limpieza del salón de banquetes vino a verme ayer. Dice que al día siguiente de la boda, mientras limpiaba el tocador, encontró una grabadora en el hueco del sofá. En ese momento, pensó que se la había dejado algún invitado y la entregó en objetos perdidos, pero nadie la reclamó. Al ver que yo seguía revisando las grabaciones de la boda estos días, se acordó y me lo contó. He revisado la grabadora y creo que hay un archivo de audio que podría serle de ayuda.
¿Le importaría volver a venir? Y luego hizo una pausa. Y después de que usted se fuera la otra vez, revisamos los registros de las zonas pertinentes de horas anteriores. No era la primera vez que el señor Torres y la señorita Mendoza venían a nuestro hotel. Hay más material de video. Una grabadora, registros anteriores. Con el teléfono en la mano mi corazón se aceleró de repente. ¿Acaso había algún secreto aún más sorprendente que yo no conocía? Voy para allá ahora mismo, dije sin dudarlo. Después de recibir la llamada del señor Morales sobre la grabadora, corrí de nuevo al Hotel Ritz, casi volando. De nuevo en el centro de control de seguridad del segundo sótano. De nuevo en esa pequeña y agobiante habitación separada por un biombo. Pero esta vez, a la ira y el dolor que hacían latir mi corazón con fuerza, se unían una desesperación como la de quien se agarra a un clavo ardiendo y un funesto presentimiento. El rostro del señor Morales estaba aún más serio que la última vez. Sin mediar palabra, me entregó una pequeña grabadora plateada y varias fotos impresas de capturas de pantalla de las cámaras de seguridad. Señora Álvarez, esto es lo que nos entregó la señora de la limpieza. Lo hemos comprobado y solo hay un archivo de audio válido. La hora es exactamente las 15:20 del día de su boda, y el lugar debe de ser el interior del tocador o un lugar muy discreto cercano. Ixilong esto. Basándonos en los registros de estancia de la señorita Mendoza, hemos consultado las reservas de habitaciones que hizo con el pretexto de reuniones, y estos son algunos de los registros de ella y el señor Torres entrando y saliendo juntos del hotel y de la planta de las habitaciones durante el último año. Primero miré las capturas de pantalla. Aunque algo borrosas, se reconocían claramente los rostros de Alejandro y Clara. El intervalo de tiempo era muy amplio, y la más antigua era de hacía 9 meses. En esa época, Alejandro me cortejaba apasionadamente. Me preguntaba cómo estaba mañana y noche. No paraba de hacerme regalos y darme sorpresas, y juraba que yo era la única persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Y Clara, en ese momento, con el pretexto de ayudarme a evaluar a ese hombre, contactaba a menudo con Alejandro y al volver siempre me hablaba maravillas de él, animándome a no dejar escapar a un hombre tan bueno. Resulta que desde hacía tanto tiempo, o quizás incluso desde antes, ya eran cómplices. Disfrutaban de la emoción de su aventura secreta mientras calculaban cómo despojar de su fortuna a esta mujer estúpida. Sostuve esos papeles, sintiendo cómo se me enfriaban las yemas de los dedos. Un fuego ardía en mi interior, quemándome las entrañas. El contenido de la grabación, ¿qué es? Mi voz sonaba completamente seca. El señor Morales, sin decir nada, manejó el ordenador e hizo clic en el archivo de audio. Escúchelo usted misma. Por favor, escúchelo, mantenga la calma. Tras un crujido, comenzó la grabación. El fondo era algo ruidoso. Se oía débilmente la música y el murmullo de la gente del salón de banquetes. Pero la conversación clara de dos personas atravesó el ruido y se clavó en mis tímpanos. Era la voz de Clara. Una mezcla de suficiencia por el éxito de su plan y de siniestra maldad. Tengo la medicina. Hay 2 tipos. Una es de efecto rápido. Con solo una pequeña cantidad provoca mareos, náuseas y alucinaciones. Es perfecta para que tenga ataques de vez en cuando y dar la impresión a los demás, especialmente a ese primo suyo tan entrometido, ¿no? De que está empezando a perder la cabeza. La otra es crónica. Se la mezclamos en las vitaminas o en el agua con miel que se toma todos los días. A largo plazo, dañará gradualmente su sistema nervioso, perderá la memoria, no podrá controlar sus emociones y, al final, parecerá que tiene una enfermedad mental grave de verdad. Se me cortó la respiración. Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo hubiera subido de golpe al corazón y se hubiera congelado allí. La caja de medicamentos que vi en la basura realmente estaban llevando a cabo este plan. A continuación, se oyó la voz de Alejandro, fría y cruel, como si estuviera discutiendo una fórmula sin importancia. Asegúrate de controlar bien la dosis. No puede morir. Al menos, no hasta que el patrimonio esté completamente transferido y los trámites del poder notarial finalizados. Tiene que parecer una enfermedad natural. Cuando esté lo suficientemente enferma, solicitaré la tutela legal como su marido. Entonces, la gestión de todos los bienes estará justificada. Creo que la cláusula del fideicomiso que le dejó su padre tenía una disposición sobre qué hacer si el beneficiario perdía la capacidad de obrar. Habrá mucho margen para maniobrar entonces. Clara se rió entre dientes. Esa risa me dio escalofríos. No te preocupes. Tengo un pariente lejano que trabaja en un hospital psiquiátrico. Conseguir un informe de diagnóstico autorizado llegado el momento no será un problema. Una vez que tengamos el dinero, que su estado empeore en un centro de reposo o que tenga un accidente, ya será cosa nuestra.
Perfecto. Pensar que pronto esta mujer molesta desaparecerá de nuestras vidas y que todo el dinero será nuestro. Ya no puedo esperar. Un poco más de paciencia, cariño. Ya falta poco. La voz de Alejandro se volvió más grave, con un tono de consuelo ambiguo. Cuando todo esto termine, nos iremos al extranjero, nos casaremos, tendremos hijos y disfrutaremos de la vida como es debido. La grabación se cortó bruscamente. Un silencio sepulcral llenó el pequeño cubículo. Solo podía oír el rechinar de mis dientes y el latido furioso de mi corazón contra mis costillas. Un tamborileo a punto de estallar. ¿No solo iban a por mi dinero? Iban a por mi vida, querían destrozarme. La sospecha que tuve al ver la caja de medicamentos se confirmaba. Una conspiración tan descarada y asesina me aterrorizaba más que cualquier traición, y extinguió por completo el último y patético vestigio de afecto que pudiera quedarme por nuestro pasado. Solo quedaba un odio que llegaba al cielo y un deseo de vivir. Señor Morales, no sé cómo logré articular palabra. Cada sílaba parecía salir de entre las grietas del hielo. ¿Puedo conseguir una copia de este archivo de audio y de estos registros de estancia en el hotel? Y, si no es mucha molestia, ¿podría localizar a la señora de la limpieza que encontró la grabadora? Me gustaría darle las gracias en persona. Y quizás necesite pedirle un favor. El señor Morales, al ver el odio y la determinación que casi emanaban de mis ojos, se quedó en silencio un momento y luego asintió. Señor Álvarez, con las copias es lo mismo que la otra vez. Puedo ayudarla a mi manera. En cuanto a la señora, hizo una pausa. Ella, de hecho, conoce a su madre. Levanté la cabeza de golpe, mirándolo sorprendida. El señor Morales suspiró. Se llama señora Pilar. Lleva trabajando aquí más de 10 años. Hace mucho tiempo, cuando su madre vivía, solía venir a los eventos benéficos del hotel. Una vez, la señora Pilar se torció un pie y su madre mandó a alguien que la llevara al hospital e incluso le pagó las medicinas. Siempre lo ha recordado. El día de la boda, al ver que la novia era usted, se alegró mucho. Al día siguiente, cuando encontró la grabadora, al principio no le dio importancia, pero al ver que yo investigaba las cámaras y sospechar que el asunto podría estar relacionado con usted, se tomó la molestia de traérmela personalmente. Y me dijo, ese novio a simple vista no parece una persona honesta, espero que no le pase nada a esa chica, quería ayudar pero no quería involucrarse demasiado. Su situación económica no es buena y temía tener problemas. Mis ojos se humedecieron de nuevo, esta vez por el calor que me llegaba de mi madre, de hacía tanto tiempo. Mamá, ¿me estás viendo desde el cielo y ayudándome? Entendido. Me aseguraré de que la señora Pilar no sufra ningún perjuicio. Prometí solemnemente. Con la copia del archivo de audio que el señor Morales me envió como un archivo encriptado a mi móvil y las fotos de los registros del hotel, salí del hotel, me senté en el coche, pero no me fui de inmediato. Escuché la grabación una y otra vez, hasta que cada palabra malvada se me grabó en los huesos. El miedo se fue transformando lentamente en una determinación fría de luchar con todo lo que tenía. Si querían enfermarme, de acuerdo me enfermaría, pero tenía que enfermar de una manera sutil, que pareciera que su plan avanzaba sin problemas, pero dejando un resquicio para sacar a la serpiente de su agujero y finalmente hacer que se destruyeran a sí mismos. Contacté a Mateo y le conté sobre la grabación y los nuevos descubrimientos. Al otro lado del teléfono, mi primo estalló en cólera, dispuesto a ir a matar a Alejandro en ese mismo instante, pero lo detuve a duras penas. Discutimos el siguiente plan. Primero, a través de Mateo, consulté en secreto a su amigo abogado sobre cuestiones legales relacionadas con testamentos, fideicomisos, protección de bienes prematrimoniales y derechos de tutela, y comencé a preparar una serie de documentos legales. Al mismo tiempo, trasladé en secreto los documentos clave, como los certificados de propiedad de mis bienes importantes y la copia del testamento de mi padre, a un lugar que Mateo consideraba absolutamente seguro. Segundo, comencé a cooperar con su plan. Primero, le hice creer a Alejandro que estaba empezando a sospechar y a sentirme ansiosa por pequeños detalles. Por ejemplo, comprobando repetidamente si la puerta estaba cerrada o preguntándole a qué hora exacta había vuelto a casa un día. Fingí tener una ligera ansiedad y confusión de memoria. Alejandro, por fuera, me consolaba con ternura, pero por detrás, en su mirada, había una creciente satisfacción maliciosa y un sondeo. Y una mañana, después de beber un vaso de agua tibia con miel relajante que él me dio,
De repente me llevé las manos a la cabeza y me tambaleé con una expresión de dolor. El vaso que sostenía se cayó al suelo y se hizo añicos. Cariño, ¿qué te pasa? Alejandro me sujetó de inmediato. Su voz era de urgencia, pero no se me escapó el brillo que cruzó el fondo de sus ojos. Estoy mareada, muy mareada. Veo borroso, dije, apoyándome en él, sin fuerzas. Estaba interpretando los efectos secundarios iniciales de la droga que mencionaba el informe del detective. Alejandro, creo que estoy agotada. Últimamente no duermo bien y se me olvidan las cosas. Es por el cansancio de la boda. No has descansado, dijo Alejandro, sentándome en el sofá, con un tono lleno de preocupación. No te preocupes. Hoy no vayas a ningún sitio. Descansa en casa. Te prepararé otra agua con miel. ¿Vale? Asentí débilmente y cerré los ojos. Por dentro, me reí con frialdad. Ve, prepárame más de tu medicina. Al mismo tiempo, la noticia de que yo no me encontraba bien llegó pronto a oídos de Clara, a través de un comentario descuidado de Alejandro. Ella vino a verme de inmediato, con el pretexto de preocuparse, con una cesta de fruta y una expresión de angustia. Valentina, ¿por qué tienes tan mala cara? Vaya con Alejandro, ¿cómo te cuida? Dijo, sentándose al borde de mi cama, cogiéndome la mano y fingiendo una preocupación sincera. Al ver su maquillaje impecable y la emoción que no podía ocultar en el fondo de sus ojos, sentí náuseas, pero en mi rostro puse una expresión de dependencia y confusión. Clara, no lo sé, es que no tengo fuerzas, estoy mareada, a veces. A veces pienso que alguien quiere hacerme daño. ¿Seré demasiado sensible? La mirada de Clara cambió sutilmente. Inmediatamente puso una expresión aún más tierna. Tonta de ti, Valentina, es solo que tienes mucho estrés, no pienses tonterías. Con lo que te quiere Alejandro, ¿quién te iba a hacer daño? Pero cambió de tema, bajando la voz. Aunque tu estado me preocupa de verdad, y si conozco a un neurólogo muy prestigioso, te llevo a que te vea, hacemos una revisión y te quedas tranquila. Ya está. El siguiente paso era llevarme al hospital para conseguir el supuesto diagnóstico autorizado. Fini dudar. ¿Al hospital? Me da un poco de miedo. Además, no creo que sea tan grave. Hazme caso. Es por tu bien que te hagas una revisión. Si de verdad hay algún pequeño problema, cuanto antes se detecte y se trate, mejor. Me persuadió Clara con un tono suave pero firme. Bueno, en unos días, si me encuentro mejor. Ya te diré. Acepté a regañadientes, ganando tiempo. Clara se fue, satisfecha. Sabía que ella y Alejandro acelerarían el paso para llevarme al hospital. Mientras tanto, recibí nueva e importante información del detective privado. Había fotografiado a Alejandro y Clara reuniéndose en secreto en el reservado de un restaurante de lujo con un hombre de mediana edad de aspecto rudo. El detective había conseguido una foto nítida del rostro del hombre. Mateo, con esa foto, movió bastantes hilos para investigar. La noticia que nos llegó nos dejó de piedra. El hombre, apodado el Escorpión, era un lugarteniente de un prestamista bastante poderoso de la zona en realidad, con tintes de organización criminal. Se encargaba principalmente de deudas y disputas turbias. ¿Cómo se había involucrado Alejandro con él? Al investigar más a fondo, descubrimos algo aún más sorprendente. La propia empresa de Alejandro ya estaba hundida en deudas por su mala gestión y sus apuestas en el extranjero. El joven y prometedor empresario, con una empresa de futuro brillante, que me había mostrado cuando me cortejaba, era una completa fachada. Se casó conmigo, fundamentalmente, para saldar sus deudas con mi patrimonio. Incluso era posible que le hubiera pedido un préstamo usurero al Escorpión para aparentar al principio, y Clara también parecía tener alguna relación poco clara con el Escorpión. El detective los había fotografiado en una actitud bastante íntima, y era muy probable que no solo fuera la amante de Alejandro, sino también la intermediaria para que él contactara con estas fuerzas oscuras. Este descubrimiento hizo que la naturaleza del asunto fuera aún más siniestra. Ya no se trataba de un simple adulterio y estafa. Era un problema que involucraba usura y crimen organizado. Alejandro y Clara, esto era llevarme por el camino de la muerte, no, al infierno. La sensación de crisis llegó a su punto álgido. Sabía que pronto recogerían la red. Una vez que me diagnosticaran, que firmara ese poder notarial, o que me encerraran con el pretexto de un tratamiento, esos lobos hambrientos se abalanzarían sobre mí y me devorarían hasta los huesos. Tenía que contraatacar, y tenía que ser de un solo golpe. No podía darles ninguna oportunidad de réplica. Mientras cavilaba sobre cómo utilizar todas las pruebas que tenía en mi poder para acabar con ellos de una vez, la oportunidad perfecta se presentó por sí sola. Una noche, durante la cena, Alejandro dijo como si nada: «Cariño, el próximo sábado por la noche, los principales socios del proyecto
Aquamaristec y algunos mentores que siempre me han apoyado han organizado una reunión. Es para celebrar que la fase inicial del proyecto va bien y de paso para presentarte a ti, la señora de la casa, oficialmente. El lugar es el Círculo Ecuestre de Barcelona. Es un sitio privado y elegante. Descansa bien estos días y ese día ponte guapa y ven conmigo, ¿vale? Círculo Ecuestre. Era uno de los clubes privados más exclusivos y difíciles de reservar de la ciudad. Los que lo frecuentaban eran todos ricos o poderosos. Que Alejandro celebrara allí una fiesta era, por un lado, para alardear de su poder, de haber conseguido un cajero automático como yo, ante esos socios y mentores, y por otro, probablemente para intentar engatusarme en ese mismo lugar para que firmara algo, o para consolidar la impresión de que mi estado no era bueno y que él tenía que encargarse de todo. Vi en sus ojos un brillo de cálculo e impaciencia, y aunque mi corazón estaba helado, en mi rostro puse una sonrisa débil pero dependiente. Claro, son tus invitados, por supuesto que tengo que ir. Me prepararé bien. Qué bien. En un lugar donde se reúnen esas personalidades, un lugar con un significado importante para ellos, arrancarles la máscara será lo más efectivo, ¿no? Un plan de contraataque perfecto y audaz se formó rápidamente en mi cabeza. Necesitaba ayuda, necesitaba unir todas las pruebas y necesitaba una actuación estelar. Contacté a Mateo y le conté todo mi plan. Al escucharlo, mi primo se emocionó, pero también se preocupó. Valentina, esto es demasiado arriesgado. Si en el momento se descontrola, primo, no tenemos marcha atrás, dije con frialdad. Me están drogando continuamente y han metido a la mafia. Si esperamos más y ellos terminan sus preparativos o mi enfermedad empeora, entonces sí que no tendremos ninguna oportunidad. Un lugar como el Círculo Ecuestre, al contrario, hará que ellos sean más cautelosos. Es el mejor escenario para que lo revelemos todo. Necesito que me ayudes con algunas cosas. También volví a reunirme en secreto con el señor Morales y esa amable señora Pilar. El señor Morales, después de escuchar parte de mi plan, se quedó en silencio un buen rato, y luego dijo: «Señora Álvarez, la ayuda que puedo ofrecerle directamente desde el hotel es limitada, pero la copia de seguridad completa de las grabaciones de su boda y los registros de las citas secretas de Alejandro y Clara en nuestro hotel durante tanto tiempo, puedo garantizar su autenticidad e integridad. Y, si es necesario, puedo presentar una declaración de la situación como directivo del hotel. La señora Pilar ha dicho que si es necesario, testificará como testigo sobre cómo encontró la grabadora, pero no quiere hacerlo públicamente. Aceptaría una recogida de pruebas privada por parte de un abogado o un testimonio a puerta cerrada en un juicio. Eso es más que suficiente. Muchísimas gracias, dije sinceramente. La certificación autorizada del hotel y el testimonio, aunque pequeño pero crucial, de la señora de la limpieza, serían una parte importante de mi cadena de pruebas. Finalmente, contacté al abogado veterano especializado en casos complejos económicos y penales que me había recomendado Mateo. El abogado, después de escuchar mi declaración detallada y revisar algunas de las pruebas que le proporcioné, grabaciones, registros de transferencias, fotos de las cajas de medicamentos, registros del hotel, me dijo con expresión seria: «Señora Álvarez, la situación en la que se encuentra es muy grave. Implica fraude, intento de lesiones dolosas con pretexto de matrimonio, administración de drogas, posible intento de detención ilegal y asesinato, así como delitos económicos y vínculos con el crimen organizado. Las pruebas que ha recopilado son muy favorables, pero aún no son suficientes para declararlos culpables de inmediato. Especialmente en la parte de las lesiones físicas. Se necesitan pruebas materiales más directas o una grabación o video en el que lo admitan ellos mismos. La revelación pública que planea es estratégicamente arriesgada, pero si en el momento se pueden obtener pruebas decisivas, por ejemplo, que en un momento de pánico admitan parte de los delitos o provocar la intervención inmediata de la policía, podría ser un punto de inflexión en el caso. Me pondré a preparar los documentos legales pertinentes de inmediato, incluyendo la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes y un borrador de orden de protección. Y también avisaré a un contacto que tengo en la policía para que puedan responder de inmediato ese día si es necesario. Con la confirmación del abogado, mi plan se volvió aún más claro. Los días siguientes seguí interpretando el papel de la esposa débil y apática. Alejandro se volvió aún más atento conmigo, preguntándome cómo estaba, trayéndome tés e infusiones, por supuesto con medicina incluida. Al mismo tiempo, comenzó a inculcarme sutilmente lo importante que era la fiesta en el Círculo Ecuestre, que vendrían muchas personalidades importantes ese día y que debía portarme bien y cooperar.
Incluso me sugirió que, para facilitar las cosas, firmara algunos documentos antes de la fiesta. Yo siempre ponía la excusa de que estaba mareada y no veía bien las letras o le decía con mimos, cariño, encárgate tú, confío en ti manteniéndolo en vilo. Pero no se atrevía a presionarme demasiado. Parecía temer que mi enfermedad empeorara de verdad y no pudiera asistir a la fiesta. Clara también venía más a menudo, cada vez con consejos de expertos y preocupación, instándome a ir al médico. Yo siempre me excusaba diciendo que tenía miedo, que iría después de la fiesta. Mientras tanto, Mateo, el abogado, y yo preparábamos todo meticulosamente. Planificamos en detalle todas las posibles situaciones y respuestas para el día de la fiesta. Mateo contactó al detective privado para que pudiera capturar las escenas cruciales ese día, e infiltró a gente de confianza como camareros o invitados. El círculo ecuestre es muy estricto. Le costó bastante, por si acaso. El abogado preparó todos los documentos legales en formato electrónico y en papel, y estableció un canal de comunicación secreto con el responsable de la policía. Yo también hice lo más importante. Fui en secreto al hospital, me hice un chequeo completo, especialmente análisis de sangre y orina, y conseguí que el médico me expidiera un certificado que demostrara que estaba sana y que no tenía ningún diagnóstico de enfermedad mental. Al mismo tiempo, le pedí al médico que analizara las muestras de las vitaminas y la miel con droga que Alejandro me daba y que yo había cambiado a escondidas. Los resultados preliminares confirmaron que contenían componentes de medicamentos prohibidos. Este informe de análisis sería el golpe de gracia más directo para ellos. Todo estaba preparado, solo faltaba que soplara el viento. La noche antes de la fiesta, Alejandro parecía especialmente emocionado. Me abrazó y me habló de muchos planes de futuro. Sus palabras estaban llenas de lo que haríamos cuando el proyecto tuviera éxito y pasara la mala racha. Yo, apoyada en su pecho, con los dedos fríos, pero con una sonrisa esperanzada en el rostro, le dije en silencio, Alejandro, Clara, vuestros días de vino y rosas se han acabado. Mañana se celebra la gran fiesta que os he preparado con tanto esmero, la fiesta que arruinará vuestras vidas. El día de la fiesta, en el círculo ecuestre, empecé a prepararme antes de que se pusiera el sol. En el espejo llevaba un vestido de satén blanco perla. El corte era elegante y sobrio, sin ser excesivamente ostentoso, pero realzaba mi figura y hacía que mi piel pareciera aún más blanca. Un estilista me había recogido el pelo largo en un elaborado moño que dejaba al descubierto mi esbelto cuello, y llevaba unos pequeños pendientes de diamantes, una de las pocas joyas que me había dejado mi madre. Un maquillaje profesional ocultaba mi rostro pálido y agotado por el estrés de los últimos meses, y un toque de rojo intenso en los labios me daba un aire de vitalidad. Era como una declaración de guerra silenciosa. Alejandro entró en el vestidor. Al verme, sus ojos se iluminaron visiblemente. Se acercó, me rodeó la cintura por detrás y, apoyando la barbilla en mi hombro, nos miró a los dos en el espejo. En su voz, además de admiración, había un matiz de suficiencia difícil de percibir. Cariño, estás preciosa. Esta noche serás la protagonista más deslumbrante. Reprimí el impulso de apartarlo y, mirándolo a través del espejo, esbocé una sonrisa sumisa y ligeramente débil. Cariño, estoy un poco nerviosa. Y todavía me siento un poco mareada. No tienes por qué estar nerviosa. Es solo una cena, para conocer a algunos amigos y mentores importantes. Tú solo tienes que sonreír a mi lado. Me besó en la mejilla, examinando mi rostro con detenimiento. Si de verdad te encuentras mal, nos volveremos pronto. Pero hoy es muy importante. Que el proyecto consiga la siguiente ronda de inversión clave depende de esta noche. Cariño, me apoyarás, ¿verdad? Mira, ya empezaba con el chantaje emocional y la presión. Sí, intentaré aguantar todo lo que pueda, dije en voz baja, bajando la mirada. Mis dedos se cerraron inconscientemente. En el discreto bolsillo de mi vestido, llevaba un pequeño dispositivo de grabación, ya conectado por Bluetooth a mi móvil. Estaba grabando en silencio en ese mismo instante. Al mismo tiempo, la pulsera de aspecto normal que llevaba en la muñeca era un dispositivo de alarma de emergencia conectado directamente con Mateo y el abogado. Vamos, el chofer nos está esperando abajo, dijo Alejandro, cogiéndome la mano con aire triunfante. En el asiento trasero del lujoso sedán, de camino al círculo ecuestre, observé las luces de neón que pasaban rápidamente por la ventanilla y sentí cómo mi corazón latía con calma y fuerza en mi pecho. No había rastro del pánico que había previsto, solo una fría determinación. Mateo y la gente que había colocado ya estarían en sus puestos, y el abogado y la policía estarían listos para actuar de inmediato. La copia de las pruebas proporcionada por el señor Morales, la declaración jurada de la señora Pilar, que el abogado había obtenido previamente, los informes de los análisis del hospital,
las fotos del detective privado y las innumerables pruebas guardadas en mi móvil. Todo estaba preparado. Solo faltaba que yo misma, en ese espléndido escenario, levantara el telón. El círculo ecuestre hacía honor a su fama. La entrada era discreta, pero el interior era de un lujo extremo. La fiesta se celebraba en la última planta, y a través de sus ventanales de suelo a techo se podía contemplar la deslumbrante vista nocturna de más de la mitad de la ciudad. Ya había mucha gente. Los hombres vestían de traje, las mujeres lucían joyas, y todos sostenían copas de vino y conversaban en voz baja. El ambiente era elegante y privado. Alejandro me llevó de la mano, moviéndose con soltura entre la gente, saludando y presentándome continuamente. Señor Ibáñez, director Ramos, subsecretario Vega, esta es mi esposa, Valentina. Valentina. Este es el señor Jiménez, de Inversiones Atlántico, un gran benefactor de nuestro proyecto. Y este es el señor Soto, del Ministerio de Fomento. Siempre ha mostrado un gran interés en nuestro proyecto de nuevas energías. Mantuve una sonrisa discreta, saludando a cada uno y desempeñando el papel de la esposa del señor Torres, silenciosa y sumisa. Sentía muchas miradas sobre mí, miradas de escrutinio, de curiosidad y de pura admiración. Alejandro claramente disfrutaba de la sensación de exhibirme. Su discurso y sus gestos se volvieron aún más arrogantes. Clara también estaba allí. Llevaba un llamativo vestido rojo vino con escote halter y un maquillaje espectacular, y charlaba con varias personas con una copa de vino en la mano. Al vernos, se acercó con elegancia. «Alejandro, Valentina, ¿ya estáis aquí?», dijo, cogiéndome del brazo con familiaridad y una voz coqueta. «Valentina, estás guapísima hoy, pero todavía se te ve un poco cansada. ¿Aún no has descansado bien?». Me miró con preocupación, pero en el fondo de sus ojos se vislumbraba un sondeo malicioso. «Estoy mucho mejor. Gracias por preocuparte, Clara», dije, apartando ligeramente el brazo y masajeándome la sien como para disimular la incomodidad. «Señor Torres, señora, qué pareja tan atractiva», halagó alguien a nuestro lado. «La directora Mendoza también está deslumbrante esta noche. Se nota que es el brazo derecho del señor Torres», dijo otro, sonriendo a Clara con un tono algo ambiguo. Clara sonrió con timidez y lanzó una mirada a Alejandro. Alejandro se rió a carcajadas, levantó su copa y aceptó el cumplido tácitamente. Al verlos intercambiar miradas sin el más mínimo reparo delante de mí, sonreí fríamente para mis adentros, pero por fuera solo bajé la cabeza con timidez. A mitad de la fiesta, cuando el ambiente estaba en su punto álgido, Alejandro, como uno de los anfitriones, subió al escenario para dar un breve discurso. Agradeció a los invitados su presencia y habló del brillante futuro del proyecto. Su discurso fue sincero y lleno de confianza, y recibió un gran aplauso. Al bajar del escenario, fue rodeado por un grupo de personas con las que entabló una animada conversación. Clara aprovechó para acercarse de nuevo a mí. Me llevó a una zona más tranquila junto a los ventanales y me ofreció un zumo. «Valentina, toma un zumo. Todavía no tienes buena cara». He estado hablando antes con la esposa del señor Ibáñez, y conoce a un psiquiatra muy bueno. Es extranjero, especialista en tratar todo tipo de molestias físicas causadas por la ansiedad y la depresión. ¿Quieres que te pida cita para después de la fiesta? Es mejor que te vea un médico pronto para que te quedes tranquila. Mira, otra vez. Estaba desesperada por empujarme al abismo de la locura. Cogí el zumo, pero no lo bebí. Lo sostuve en la mano. Miré la deslumbrante ciudad por la ventana y me quedé en silencio un momento. Luego, me giré para mirarla y con un tono tranquilo que la inquietó, le dije: «Clara, ¿cuánto tiempo hace que nos conocemos?». Clara se quedó perpleja por un momento, pero enseguida sonrió. «¿Desde pequeñas?». «Más de 20 años». «¿Por qué preguntas eso de repente 20 años?», repetí en voz baja. Mi voz era suave, pero tenía un peso que hizo que su sonrisa se congelara. «Siempre te he considerado mi mejor amiga. Confiaba en ti, te lo contaba todo. Cómo conocí a Alejandro, cómo se me declaró, mis dudas y mi alegría en ese momento. Lo compartí todo contigo». La sonrisa de Clara fue desapareciendo poco a poco. Su mirada vaciló. «Valentina, ¿qué te pasa? Estás pensando tonterías otra vez. Somos buenas amigas. Por supuesto que quiero que seas feliz. Alejandro te trata tan bien». «Sí, me ha tratado muy bien». Torcí los labios. Mi mirada pasó por encima de ella, hacia Alejandro, que charlaba a lo lejos con otras personas. Luego, volví a centrarme en su rostro, y mi mirada se agudizó. «También como para tener una aventura contigo en el tocador el día de nuestra boda,
también como para planear conmigo cómo convertirme en una enferma mental con un veneno crónico para robarme mi fortuna, también como para contactar con prestamistas y mafiosos para saldar las deudas de su empresa. Sí que me ha tratado bien. Clara, ¿esta es la felicidad que deseabas para mí? Mi voz no era alta, pero cada palabra era clara y, como un cuchillo que rompe el hielo, se clavó directamente en los oídos de Clara. Su rostro perdió todo el color, sus pupilas se contrajeron de repente, llenas de un miedo incrédulo. Casi se le cae la copa de vino de la mano. Instintivamente retrocedió medio paso, con los labios temblorosos. Va. Valentina, ¿de qué estás hablando? ¿Estás enferma y dices tonterías? ¿Quién te ha contado esos rumores? ¿Se ha sido tu primo Mateo? Ese siempre ha intentado malmeternos. ¿Rumores? Di un paso hacia ella, todavía en voz baja, pero la frialdad de mi tono la hizo temblar. ¿Quieres que te refresque la memoria? El día después de la boda, a las 3:20 de la tarde, en el interior del tocador, todo lo que dijisteis tú y Alejandro. Sobre los dos tipos de medicina, sobre cómo enfermarme de forma natural, cómo conseguir la tutela, cómo deshaceros de mí en el futuro. ¿Quieres que lo ponga aquí, con mi móvil, para que todo el mundo lo oiga? Clara se quedó completamente paralizada. Como una muñeca a la que le hubieran arrancado el alma de repente. Sus ojos desorbitados solo reflejaban un terror infinito. De repente reaccionó y se abalanzó sobre mí, intentando arrebatarme el móvil y gritando: ¿Lo has grabado? ¿Te atreviste a espiarnos? ¡Dame el móvil! Esquivé su mano con facilidad y la miré fríamente. ¿Espiaros? ¿No fuisteis vosotros los que dejasteis caer la grabadora en el hueco del sofá? Ah, por cierto, también tengo que darle las gracias a esa amable señora de la limpieza del Hotel Ritz, la señora Pilar. Al oír grabadora y señora Pilar, la última esperanza en el rostro de Clara se desmoronó. Levantó la cabeza de golpe y me miró con ferocidad. El resentimiento y el veneno en sus ojos casi se desbordaban. Su habitual apariencia de amiga tierna había desaparecido por completo. Tú lo sabías todo. Estabas actuando. Valentina, te he subestimado. No se puede comparar con vuestra magnífica actuación, me burlé, agitando el zumo en mi mano. ¿Qué cosa buena le has puesto a esta copa? ¿Del mismo tipo que me sugeriste que le pusiera al agua con miel la otra vez? La respiración de Clara se aceleró, su pecho subía y bajaba violentamente. Era evidente que sus emociones estaban al borde del descontrol. De repente levantó la voz y gritó, con un sollozo: Valentina, ¿qué te pasa? Estás teniendo alucinaciones otra vez. Ya te dije que estabas muy enferma. Alejandro, Alejandro, ven rápido. Valentina está muy rara. Está diciendo tonterías. Su grito atrajo la atención de muchas personas a nuestro alrededor. Las conversaciones cesaron y muchas miradas curiosas se dirigieron hacia nosotras. Alejandro también lo oyó. Frunció el ceño, le dijo algo a la persona que tenía al lado y se acercó a paso rápido. Su rostro mostraba una adecuada preocupación y extrañeza. ¿Qué pasa, Clara? ¿Valentina? ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Cuando intentó sujetarme, di un paso atrás, esquivando su mano. Al mismo tiempo, con una voz que solo nosotros tres podíamos oír, dije claramente: Alejandro, deja de actuar. El video de las cámaras de seguridad, los registros del hotel, la grabadora, los informes de los análisis de la droga y hasta las fotos de tu reunión con el escorpión. Lo tengo todo. Es hora de que vuestra maravillosa obra de teatro llegue a su fin. Los pasos de Alejandro se detuvieron en seco. Su expresión de preocupación se congeló al instante. Y luego, como una máscara rota, se desprendió, revelando una incredulidad y un ligero pánico debajo. Pero él estaba más tranquilo que Clara. Su mirada recorrió rápidamente las miradas curiosas que nos rodeaban. Bajó la voz y, con un tono amenazador, dijo: Valentina, ¿sabes dónde estás? No hagas locuras. Lo que sea, lo hablamos en casa. ¿En casa? Me reí. Esta vez levanté un poco la voz para que la gente de cerca pudiera oír. ¿A qué casa te refieres? ¿A la casa donde planeas encerrarme como a una enferma mental? ¿O al nido de amor que ya os habéis montado tú y Clara? Se oyeron jadeos y murmullos a nuestro alrededor. La fiesta, antes animada, se silenció de repente, con nosotros tres en el centro. Todos se dieron cuenta de que algo muy gordo estaba pasando. El rostro de Alejandro se endureció al extremo. Dio un paso hacia mí, intentando agarrarme la muñeca, con una voz que contenía una ira reprimida. Valentina, basta ya. Sé que últimamente tienes altibajos emocionales. Sea cual sea el malentendido, lo solucionamos entre nosotros. No hagas el ridículo aquí. ¿Malentendido? Le aparté la mano con fuerza y saqué mi móvil del bolso, levantándolo en alto. Al mismo tiempo, alcé la voz.
Mi voz era clara y firme, y resonó en la mayor parte de la sala de fiestas, ahora en silencio. Damas y caballeros, lamento interrumpir su velada, pero esta noche, en este lugar, debo destapar una farsa. Una farsa de estafa y tentativa de homicidio contra mi persona, planeada meticulosamente durante al menos un año por mi marido Alejandro Torres y mi mejor amiga Clara Mendoza. La sala estalló en un murmullo. Todas las miradas se centraron en mí, llenas de sorpresa, curiosidad e incredulidad. Los ojos de Alejandro parecían a punto de salírsele de las órbitas. Gritó. Valentina, estás loca, baja el móvil. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Clara también gritó. Está loca, es una enferma mental, que alguien se la lleve. Pero los guardias de seguridad del círculo ecuestre parecieron tardar en reaccionar, y las personas que Mateo había infiltrado como camareros bloquearon discretamente el paso hacia nosotros. Ignoré sus gritos y manejé mi móvil para reproducir el primer archivo de audio. Era la grabación del día de la boda en el tocador, donde discutían la administración de la droga. Tengo la medicina, hay dos tipos. Una es de efecto rápido, la otra es crónica. Cuando esté lo suficientemente enferma, solicitaré la tutela legal como su marido. La voz fría de Alejandro y la voz siniestra de Clara resonaron, a través del altavoz del móvil, con una claridad espeluznante en la lujosa sala de fiestas, ahora en un silencio sepulcral. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Drogarla, tutela? Intentar matar a alguien por su fortuna. ¡Qué horror! El asombro y los murmullos estallaron. Todos estaban horrorizados por esa conversación tan descarada y malvada. Las miradas hacia Alejandro y Clara pasaron, en un instante, de la admiración y el halago anteriores al más absoluto shock, desprecio y miedo. Los rostros de Alejandro y Clara, bajo la mirada de todos y la ejecución pública de la grabación, perdieron por completo el color, volviéndose blancos como el papel. Alejandro todavía intentó abalanzarse sobre mí para arrebatarme el móvil, pero un mentor que estaba a su lado, que no aprobaba su conducta, y sabía algo de sus tejemanejes, lo detuvo, como si fuera sin qué. Cambié rápidamente la pantalla. El móvil se conectó al proyector de pantalla grande de la sala. Esto era algo que Mateo había preparado de antemano, sobornando a un empleado. Al instante, una foto tras otra, un documento capturado tras otro, aparecieron con claridad ante todos. Capturas de los registros de estancia en el Hotel Ritz en otras fechas, la espalda de Alejandro y Clara entrando juntos en una habitación, las fotos del detective privado del beso en el coche, de la cita secreta en la cafetería. Un primer plano de la tarjeta de visita de TM Capital con el cargo de Clara como directora de inversiones. Los registros de las transferencias de la empresa de Alejandro a la cuenta de la madre de Clara. El borrador del poder notarial y el anexo del contrato del proyecto fraudulento que fotografié en secreto en el despacho de Alejandro. El informe de análisis del hospital que confirmaba la presencia de medicamentos prohibidos en mis productos de uso diario, y la foto nítida del escorpión, Alejandro y Clara reunidos en el restaurante, junto con una breve descripción de los antecedentes del escorpión que había investigado Mateo. Cada foto era como una sonora bofetada, que golpeaba con fuerza las caras de Alejandro y Clara y las de los socios y mentores que los habían elogiado momentos antes. La escena era un caos total. No cesaban los jadeos, las maldiciones y las recriminaciones. Alejandro, ¿qué demonios es esto? Clara, así que eras este tipo de persona. Ese escorpión es un usurero. Alejandro, ¿te atreviste a relacionarte con gente así? ¿Y qué pasa con nuestra inversión? Alejandro, habla claro. Los empresarios y personalidades antes tan distinguidos ahora tenían el rostro ceniciento, dándose cuenta de que podrían haber caído en una enorme estafa e incluso enfrentarse a pérdidas de inversión y riesgos legales. Miraban a Alejandro como si quisieran comérselo vivo. Alejandro temblaba de pies a cabeza, señalando la pantalla grande, luego a mí y balbuceando. Es mentira, todo es mentira. Es una invención de esta mujer, es una enferma mental. ¿Invención? Lo interrumpí fríamente. Saqué un USB del fondo de mi bolso. Dentro estaba la copia encriptada de la copia de seguridad completa del video de la boda proporcionada por el señor Morales y el original y la copia del certificado del hospital que demostraba que mi cuerpo estaba sano y mi mente normal. ¿Quieres que llame ahora mismo al señor Morales, el subdirector de seguridad del Hotel Ritz? ¿O prefieres que invite al abogado que lleva este caso y al médico que me hizo los análisis para que os lo expliquen a todos? Ah, por cierto, la señora Pilar, la señora de la limpieza que encontró la grabadora, también ha dicho que testificará.
Mis palabras derribaron por completo la última línea de defensa de Alejandro y Clara. Pruebas irrefutables, una cadena de acontecimientos sin fisuras. No tenían forma de negarlo. Clara se derrumbó de repente, gritó y se abalanzó sobre Alejandro, arañándolo y golpeándolo. Todo es por tu culpa, todo lo planeaste tú, dijiste que era perfecto. Ahora todo se ha acabado, se ha acabado. Alejandro la esquivó torpemente, perdiendo los estribos y enfadándose. ¡Cállate, estúpida! Si no hubieras metido la pata, era una pelea de perros. La pareja que momentos antes brillaba ante la gente, tan enamorada, ahora se mordía y se desgarraba en público, mostrando un espectáculo lamentable. Mostraron su lado más vil y despreciable a la vista de todos. Justo en ese momento, las puertas de la sala de fiestas se abrieron y varios policías uniformados entraron a paso rápido, acompañados por el abogado. El abogado me hizo un ligero gesto de asentimiento. La escena se silenció al instante. El policía que iba al frente mostró su placa y recorrió con una mirada penetrante la caótica escena. Finalmente, fijó su vista en Alejandro y Clara, aterrorizados y con la ropa desaliñada. Con una voz solemne, dijo: Alejandro Torres, Clara Mendoza. Hemos recibido una denuncia y hemos obtenido las pruebas pertinentes. Se les acusa de múltiples delitos, incluyendo estafa en grado de tentativa, lesiones dolosas y apropiación indebida. Tendrán que acompañarnos a la comisaría para ser interrogados. La aparición de la policía fue la sentencia final para ellos. El rostro de Alejandro se volvió ceniciento y sus piernas flaquearon, a punto de desplomarse. Clara soltó un grito desesperado y fue reducida por un agente. Bajo innumerables miradas de desprecio, ira y asco, bajo el completo ostracismo de la clase alta a la que tanto anhelaban pertenecer, Alejandro y Clara fueron esposados y sacados por la policía. Del círculo ecuestre, el lugar que habían pretendido que fuera el trampolín de su éxito. La fiesta de celebración que habían preparado con esmero se convirtió en su juicio público y en el patíbulo de su muerte social. Los observé mientras se los llevaban, hasta que sus espaldas desaparecieron por la puerta. La espalda que había mantenido erguida, solo entonces, se relajó un poco. La sala de fiestas seguía siendo un caos. Mucha gente se acercó, algunos para disculparse por haber colaborado con Alejandro anteriormente, otros para consolarme y otros para desvincularse rápidamente y preguntar por sus inversiones. Respiré hondo, reprimí la oleada de emociones que me embargaba y, dirigiéndome al mentor que había detenido a Alejandro antes, que ahora tenía una expresión de culpa y miedo, y algunos otros invitados de aspecto más íntegro, incliné ligeramente la cabeza. Con una voz clara pero algo cansada, dije: Damas y caballeros, lamento mucho lo sucedido esta noche y haberles arruinado la velada. En cuanto a los problemas económicos en los que está implicado Alejandro y las posibles pérdidas que les haya podido ocasionar, mi abogado cooperará plenamente con la investigación de la policía y de los departamentos pertinentes. Y les ayudará en la medida de lo posible a aclarar la situación. Yo también, como víctima, necesito algo de tiempo para gestionar las consecuencias. Con su permiso, me retiro. Sin mirar a nadie más, ignorando los murmullos a mi espalda, escoltada por la gente que Mateo había colocado, salí con la espalda recta, paso a paso, con firmeza, de ese espléndido campo de batalla, donde acababa de librar una guerra asfixiante, y cuyo olor a pólvora e impacto aún no se había disipado. La brisa nocturna me rozó la cara, fresca. Solo al sentarme en el coche que me esperaba pude deshacerme de toda mi coraza, apoyarme en el asiento y cerrar los ojos. La humillación pública había terminado. Pero sabía que el juicio de la ley, la liquidación de los bienes y el agujero en lo más profundo de mi corazón, traicionado y herido hasta la médula, todo acababa de empezar. Pero al menos esta noche había ganado la primera y más importante batalla. Alejandro y Clara, el precio de sus pecados, acababa de comenzar a escribirse con sangre, y yo había sobrevivido y había recuperado el control de mi vida. Después de esa tumultuosa fiesta en el círculo ecuestre, caí enferma. No era una enfermedad física, sino del alma. La cuerda de la tensión que me había mantenido en vilo durante meses se rompió de repente. El odio y la voluntad de hierro que me habían sostenido, después de ver a Alejandro y a Clara ser esposados y llevados, después de despojarme de toda mi fachada, parecieron ser arrancados de mí junto con ellos. Caí en un profundo estado de agotamiento y un vacío paralizante. Me encerré en casa durante días, sin querer ver a nadie ni hablar. Incluso comer y beber se convirtieron en actos mecánicos. Mateo y mi familia se turnaban para cuidarme, me preparaban caldos y se sentaban a mi lado en silencio. Sabía que estaban preocupados por mí, que temían que me derrumbara. El abogado también me llamó. Me informó sobre el progreso inicial del caso. Alejandro y Clara, después de ser detenidos,
Al principio intentaron excusarse, pero ante la serie de pruebas presentadas por la policía, especialmente el video completo de las cámaras de seguridad proporcionado por el señor Morales del hotel, el testimonio de la señora Pilar y los restos de medicamentos y algunos documentos falsificados que no habían tenido tiempo de destruir, encontrados en sus casas, su defensa psicológica se fue desmoronando lentamente. Ahora habían empezado a echarse la culpa el uno al otro, acusándose mutuamente de ser el cerebro de la operación. Al oír estas noticias, no sentí la satisfacción que esperaba. Solo un pesado y hueco sentimiento de haber sobrevivido por los pelos. Las escenas de traición y cálculo todavía invadían mi mente en las noches profundas, trayendo consigo palpitaciones y un dolor sordo. Pero no lloré. Parecía que todas mis lágrimas se habían secado esa noche en el círculo ecuestre. Sabía que no podía seguir así, por toda la gente que se preocupaba por mí y sobre todo por mí misma. La vida tenía que continuar. Y tenía que vivir mejor que antes. Solo así podría estar en paz conmigo misma, la que había regresado del umbral de la muerte. Me obligué a levantarme, a salir. Primero, fui a ver a un psiquiatra. El médico me dijo que sufría un trastorno de estrés postraumático típico y que necesitaba tiempo y terapia profesional. Cooperé activamente con el tratamiento y empecé a intentar hacer cosas que me calmaran la mente, arreglos florales, yoga o simplemente pasear sin rumbo por el parque, sintiendo el sol y el viento. Poco a poco, esa pesadez asfixiante empezó a desprenderse capa a capa. Al mismo tiempo, la liquidación de cuentas en el mundo real también avanzaba de forma ordenada dentro del marco legal. Los cargos contra Alejandro y Clara no eran pocos. Fraude, estafa patrimonial con pretexto de matrimonio. Intento de lesiones dolosas. Administración prolongada de medicamentos no identificados. Aunque no causaron daños orgánicos graves, constituía un delito. Falsificación de documentos y apropiación indebida en grado de tentativa. Además, su relación económica con la banda de El Escorpión podría implicar cargos de captación ilegal de fondos y blanqueo de capitales. La policía, siguiendo este hilo, no tardó en destapar la verdadera situación de endeudamiento de la empresa de Alejandro y todo el plan que habían urdido para saldar sus deudas e incluso pagar préstamos usureros con mi patrimonio. Cuando el caso entró en la fase judicial, el equipo de abogados que había contratado jugó un papel crucial. No solo ayudaron a la policía a reunir pruebas, sino que también solicitaron rápidamente al tribunal medidas cautelares sobre los bienes, congelando todas las cuentas a nombre de Alejandro, aunque apenas quedaba dinero, y las cuentas sospechosas de haber recibido fondos a nombre de Clara y su madre. Más importante aún, basándose en la grave amenaza que Alejandro representaba para mi seguridad personal y mi patrimonio, el abogado solicitó con éxito una orden de alejamiento y comenzó el proceso de divorcio. El divorcio no tuvo ninguna controversia. Las acciones delictivas de Alejandro estaban respaldadas por pruebas fehacientes y la relación matrimonial ya estaba rota por su engaño y malicia. El tribunal dictó rápidamente la sentencia de divorcio. Y como Alejandro era el cónyuge culpable y un delincuente, no solo no tenía derecho a una parte de mis bienes prematrimoniales, incluyendo el fideicomiso de mi padre, las propiedades inmobiliarias y las acciones, sino que las supuestas inversiones que había hecho con mi dinero durante nuestro matrimonio. Es decir, ese proyecto fraudulento también fueron consideradas una transferencia maliciosa de bienes gananciales, por lo que tuvo que devolver el dinero y compensarme por mis pérdidas. En otras palabras, le salió el tiro por la culata. Acabó perdiendo tanto a la persona como el dinero, e incluso me debía una enorme suma de dinero, aunque, dada su situación actual, probablemente nunca podría pagarla. El final de Clara fue igualmente miserable. Como cómplice, se enfrentaría a una condena no menor que la de Alejandro. Perdió su trabajo y su reputación entre nuestros amigos quedó por los suelos. Incluso sus padres, avergonzados, solo aparecieron una vez al principio del juicio y nunca más. Se rumoreaba que en prisión preventiva estaba emocionalmente muy inestable, a veces llorando y afirmando que había sido engañada y amenazada por Alejandro, y otras veces maldiciéndome y culpándome de haberle arruinado la vida. Su plan de intentar librarse de la culpa, haciéndome pasar por enferma mental, se convirtió en la prueba más directa de la vileza de sus motivos, lo que perjudicó aún más su sentencia. En cuanto a El Escorpión, gracias a las declaraciones de Alejandro y Clara y a las pistas que ya tenía la policía, su organización fue desmantelada. Fueron acusados de múltiples delitos, incluyendo crimen organizado, usura y cobro violento de deudas. Efectivamente, la justicia tarda, pero llega. La ley les impuso el castigo que merecían, pero yo sabía que el verdadero precio a pagar iba más allá de la cárcel.
Según me contó el abogado, en la última visita antes del juicio, cuando Alejandro supo que se enfrentaba a una condena de más de 10 años, o quizás incluso más, y que al salir tendría una enorme deuda, estaría socialmente muerto y sin ninguna credibilidad, el hombre que una vez creyó arrogantemente que podía manejar a todo el mundo a su antojo, finalmente se derrumbó. Lloró amargamente en la cárcel, repitiendo una y otra vez: se acabó, todo se acabó. Y Clara, al parecer, lo pasó bastante mal en la cárcel por su arrogancia y estupidez anteriores. Se decía que estaba increíblemente demacrada y envejecida, y que ya no quedaba nada de su anterior apariencia glamurosa. Perdieron su libertad, su futuro, su dinero y su reputación, y también perdieron para siempre el derecho a vivir como personas normales. Este era el castigo más cruel. No sentí compasión, solo pena. Por cómo, por la codicia y el deseo, habían convertido sus vidas en una completa tragedia. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. A medida que el litigio llegaba a su fin, mi vida también volvía gradualmente a la normalidad y comenzaba a tomar una nueva dirección. Recuperé todo lo mío. El fideicomiso de mi padre estaba a salvo, y volví a establecer un plan de inversión más estable. Los trámites para la recalificación de ese viejo apartamento también estaban listos. Con parte de esos fondos y mis ahorros, compré un apartamento pequeño pero acogedor, en un barrio tranquilo y con mucha vida. Lo decoré y amueblé a mi gusto. Este era un espacio completamente mío, sin rastro de Alejandro ni de las sombras del pasado. No seguí viviendo como una hija rica ociosa. Después de todo lo que había pasado, entendí profundamente la importancia de la independencia económica y personal. La fortuna que me dejó mi padre era una garantía, pero no lo era todo. Retomé el interés por mi carrera universitaria y me matriculé en cursos de gestión empresarial e inversión en arte. Aprendí lentamente, enriqueciéndome. Por casualidad, un profesor del curso, que apreció mi seriedad y la calma que había adquirido tras la tormenta, me invitó a participar en un pequeño proyecto benéfico de apoyo a jóvenes artistas nacionales. Me encargaría de la comunicación y la planificación. Me adentré en un nuevo campo lleno de creatividad. El principio fue difícil y tenía mucho que aprender, pero disfrutaba del trabajo. Sentía que no solo estaba consumiendo o protegiendo, sino que realmente estaba creando valor. En ese proceso, sentí que poco a poco recuperaba mi verdadero yo, el que había estado enterrado bajo el engaño y la traición. Ya no era la mujer tonta que dependía de alguien, que confiaba fácilmente en los demás y que ponía toda su felicidad en el matrimonio. Aprendí a ser prudente, a protegerme y supe con más claridad qué tipo de vida quería. Cuando la mentalidad cambia, la forma de ver el mundo también cambia. Ya no me regodeaba en las heridas del pasado, sino que intentaba mirar hacia adelante. Mantuve un contacto más frecuente con la familia de Mateo, sintiendo la fuerza de la verdadera familia. También agradecí formalmente al señor Morales y a la señora Pilar y les hice regalos que no les resultaran un compromiso. El señor Morales me dijo que, gracias a la cooperación del hotel en la investigación y a la aportación de pruebas clave, habían recibido el reconocimiento de la policía y de la sociedad y él mismo había sido ascendido. La señora Pilar me cogió de la mano, con los ojos llorosos, y me dijo: «Señorita, ya ha pasado todo, ya está bien. A partir de ahora, solo vendrán días buenos. Su madre en el cielo ya puede estar tranquila». «Sí, mamá. Lo he superado», le dije en silencio en mi corazón. Quizás medio año después de que mi nueva vida se pusiera en marcha, en una primavera, fui a ver una exposición de arte joven para encontrar un artista con el que colaborar en el proyecto. En un rincón no muy llamativo me quedé prendada de un óleo. Representaba un callejón antiguo después de la lluvia. El suelo de adoquines mojados reflejaba el color del cielo, y un puñado de flores silvestres en la esquina de un muro florecía con tenacidad. El tratamiento del color era muy delicado, lleno de las marcas del tiempo, pero también de una vibrante esperanza. Me quedé un buen rato delante del cuadro. «Parece que le gusta este cuadro», dijo una suave voz masculina a mi lado. Me giré y vi a un hombre con una camisa informal, de aspecto limpio y ordenado. Parecía tener poco más de 30 años y me sonreía. Tenía una mirada clara. «Sí, es muy impresionante», especialmente el tratamiento de la luz y esa sensación de cruce entre lo antiguo y lo nuevo, asentí, expresando mi opinión. Pareció un poco sorprendido de que diera en el clavo y empezó a hablarme del contexto creativo y la técnica de este cuadro. Durante la conversación supe que se llamaba Daniel Vega. Era uno de los comisarios de esta exposición, licenciado en Bellas Artes, y actualmente compaginaba su trabajo de comisario con la docencia en la universidad. Mostró un gran interés en el proyecto benéfico que yo llevaba e intercambiamos contactos para futuras colaboraciones.
Después, efectivamente, mantuvimos un contacto ocasional por temas de arte y del proyecto, principalmente por correo electrónico o WhatsApp, discutiendo cuestiones profesionales o compartiendo información sobre exposiciones interesantes. Daniel siempre iba al grano, era amable y educado, y nunca se pasaba de la raya, lo que me hacía sentir muy cómoda. Poco después, el proyecto benéfico que llevaba se preparaba para una pequeña exposición de resultados. Necesitaba un lugar y asesoramiento profesional. Probé a contactar con Daniel. Se ofreció a ayudar muy amablemente. No solo me dio muchos consejos prácticos, sino que incluso vino personalmente al lugar de la exposición para ayudar a ajustar la iluminación y la distribución. Era profesional y paciente. El día que terminamos de montar la exposición, cenamos todos juntos algo sencillo. Después de la cena, Daniel se ofreció a llevarme a casa. Al llegar al portal de mi apartamento, le di las gracias. De nada. Me ha alegrado poder ayudar, dijo Daniel, de pie bajo una farola. La luz tenue suavizaba sus rasgos. Me miró y de repente dijo muy serio, Valentina, la verdad es que en algunas ocasiones he oído hablar de su historia. La admiro mucho. Por haber superado todo eso y por seguir ayudando a los demás de forma tan positiva, haciendo lo que le gusta, me quedé perpleja por un momento. No esperaba que sacara este tema, pero en sus ojos no vi compasión ni curiosidad, sino un sincero respeto y admiración. Ya es agua pasada, sonreí con alivio. Hay que mirar hacia adelante. Sí, así es, sonrió él también, y me entregó una pequeña y exquisita bolsa de papel. Esto es un regalo. No es nada caro, es un viejo cuaderno de bocetos que encontré una vez que fui a dibujar, me pareció muy especial. Pensé que a usted también le gustaría. Lo acepté. Un calor recorrió mi corazón, no por el regalo, sino por esa amabilidad y comprensión tan oportunas y puras. Gracias. Tengo ganas de verlo, le dije. No dijo nada más, solo un suave buenas noches. Esperó a que entrara en el edificio y luego se dio la vuelta y se fue. Volví a mi pequeño apartamento y abrí el viejo cuaderno de bocetos. Dentro había grabados de paisajes de pequeños pueblos europeos del siglo pasado, tranquilos y remotos. Me apoyé en el sofá, mirando las luces de la ciudad por la ventana, con una calma inusual en el corazón. Incluso sentí una ligera alegría, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que mi historia con Daniel podría estar empezando, o quizás solo seríamos amigos con afinidades, pero en cualquier caso, era una relación nueva, sana y tranquilizadora. Ya no necesitaba aferrarme a nada para demostrar mi valía, ni tenía miedo de confiar. Tenía un yo independiente y completo, y podía enfrentarme con serenidad a cualquier persona, a cualquier relación. La noche se hizo más profunda. Cerré el cuaderno de bocetos. En la mesita de noche había una vieja foto de familia de mis padres y yo. Acaricié suavemente el marco. Papá, mamá, estoy bien. De verdad, las heridas y la traición del pasado no me habían destruido. Al contrario, me habían transformado en una persona más fuerte, más sabia y que valora más lo que tiene. Recuperé lo que era mío y también encontré el camino que realmente quería seguir. No sé qué tormentas me deparará el futuro, pero ya no tengo miedo. En cuanto a Alejandro y Clara, estarán atrapados en su propia prisión de causa y efecto. Y en mi mundo, las nubes ya se han disipado y ha salido un nuevo sol. El bien se paga con bien y el mal con mal. No es que no llegue, es que aún no es el momento. Mi momento fue un nuevo comienzo, una liberación y un avance ligero después de dejar atrás toda la pesada carga del pasado. Mañana es la inauguración oficial de la exposición de arte. El sol, seguro, será espléndido.